Silencio, por favor, que vamos a comenzar. Se reanuda la sesión. La Asociación 11 de Marzo Afectada del Terrorismo tiene la palabra. Perdón, señoría, ¿en qué pericial estamos? En la pericial 49, en el informe del folio 59.063, sobre las brigadas Abu Hafs al-Masri. Sí, pues esta representación entiende que ha quedado suficientemente ratificada, no hay preguntas. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de Marzo. Ninguna pregunta. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ninguna. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Mascón Gutiérrez y otros. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Nucibay y otros. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Excelentísimo señor, no hay preguntas. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña María de las Mercedes López Casado. Por doña María Isabel Ruiz Borrallo. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. Por doña María Jesús Pérez Díaz. Por doña Ana Isabel González Picos y otros. Por doña Celestina Pires Méndez. No hay pregunta, señor. Gracias. Por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay pregunta, señoría. ¿Alguna otra acusación? La defensa. ...12 que es Bujarrat. No hay pregunta, señoría. La defensa de Larbi Benselán. No hay pregunta, señor. ¿Alguna otra defensa? Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí. La defensa de Rabellosman. Mire, en este informe dicen ustedes que encuentran este comunicado en el ordenador que imputan a Yamal Amidán. Sí, afirmativo. Es el portátil, concretamente, que según su mujer parece ser que lo usaba exclusivamente él. Bien. ¿Saben Yamal Amidán, o quien utilizara este ordenador, cuándo lo bajó de internet, ¿no? Dijeron ustedes. Sí, efectivamente, por las características de grabación tenemos que lo hizo el día 19 sobre las 10 y poco. 19 de... El 19 de marzo. 19 de marzo. Sobre las 10 horas, me parece, 10 y poco. Pero ahí estamos hablando entonces de lo 10, del... 10, 16, 21. Según las características de propiedades del fichero en el cual él se graba, queda constancia del momento de la grabación en el ordenador, parece ser que esa es la fecha y la hora que deja. ¿De dónde se lo baja? De la web Global Islamic Media. ¿Investigaron esa web? Sí, hemos investigado hasta el límite de lo que hemos podido, teniendo en cuenta que no pudimos avanzar más. Ya lo decíamos en uno de los atestados, de que se pedía a Estados Unidos y a Canadá en relación con este tema la información. En el caso de Canadá determinó que efectivamente lo tenía sometido a secreto. ¿Tenía sometido a secreto? Me refiero al tema de Abu Banán, fundamentalmente. Me pregunto por la página web esta de Global. Sí, bueno, es que efectivamente en relación con esto, en uno de los atestados que nosotros hicimos, dejábamos claro en relación con Global Islamic Media una serie de datos que habíamos encontrado en Internet relativa a ella, con independencia de aquellos datos que nos aparece a nosotros de manera directa en esta causa. Por una parte, el Instituto Noruego encontró el documento de la yihad en Irak, riesgos y esperanza, lo había encontrado concretamente en Global Islamic Media, pero precisamente no en la web exacta, sino pues en uno de los apartados de esa web, que era Abu Banán. Sí. Pero esa web está abierta a cualquiera, pero en Internet sí. Esa web estuvo abierta precisamente hasta que transmitió el degollamiento del empresario americano Nicholas Berg, en el cual se produjo un hecho que
que internautas americanos, parece ser, entraron dentro de la web, le tradujeron precisamente lo que estaba diciendo al-Zarqawi y le pusieron banderas americanas, cadenas, etcétera, le afectaron. Parece ser que intervino en aquel momento la policía canadiense, porque el tal Abu Banan estaba residiendo en Canadá, y esto era información que estaban digamos en internet. Bien, entonces es de libre acceso para cualquiera. Si entraron también esas personas de Estados Unidos que usted dice. Sí, pero fue hasta el mes de mayo. El mes de mayo del 2004, en el que se produjo el tema del degollamiento, que luego después desapareció. Que digo, es que si Yamal Zogan bajó eso de internet, como ustedes dicen, Yamal es porque, Zogan no. Digo, perdón, Yamal Amidán, es porque que no editaba él una clave especial para entrar a esa página, sino que era de... Ya en el atestado que estamos diciendo, en el cual se encontraban, que también se lo habían bajado a través de Global Islamic Media, en los ordenadores mejor dicho, en las USBs, en el análisis de USBs, en el cual quedaba perfectamente claro que todos los documentos en materia de organización, en materia de fórmulas de explosivos, en materia hasta de establecer las fases de la organización, etcétera, todo eso que estaba ahí provenía de Global Islamic Media, de que hemos dicho antes, de Abu Banan, precisamente en la parte de Abu Banan, y queda perfectamente claro que se necesitaba entrar con claves. Eso lo tenían los terroristas del 11M, me refiero en lo que estaba en las USBs que se analizaron. Bien. ¿Ustedes analizaron el mensaje, vieron si tenía credibilidad? O sea, ¿daba datos que lo hiciera creíble? Nosotros, en ese momento, para nosotros era lo suficientemente creíble, y sobre todo por la actitud que tuvieron a posteriori los propios terroristas, cuando efectivamente hacen después unos vídeos para romper la tregua que en el mismo se anuncia. No sabemos que los terroristas de aquí, me refiero al grupo del 11M, de los muertos en Leganés, hubieran ellos anunciado ninguna tregua. Aquí se anuncia una tregua, y ellos posteriormente, precisamente en el vídeo en el que están tres individuos, uno portando el Corán, otro la Sterling, y el que habla, que fue identificado como Yamal Amidán, pues bueno, dice que rompen la tregua. Digamos que ahí existe una interrelación. Los únicos que conocemos que habían anunciado esa tregua en nombre de Al-Qaeda, y que se ordenaba precisamente a los grupos que estaban en Al-Ándalus, que se estuvo en Andalucía, según las traducciones, que se estuvieran quietos. Si posteriormente ellos dicen que efectivamente rompen la tregua, no se está refiriendo a esa tregua. En consecuencia, existe una interrelación. Supongo que por lo menos ellos lo creyeron. Miren, ese comunicado habla del escuadrón Bilal ibn Rabab, habla del escuadrón Abu Ali al-Afjarsi, habla de que mataron a 3 masones en Estambul. ¿Todo esto comprobaron si esto era cierto? ¿Si estos datos existían con la realidad? En el propio informe establecemos precisamente la posible relación, y sobre todo traemos lo que dijo por aquellas fechas un imán que estaba en el Reino Unido, que por cierto ese mismo imán anunció con un año de antelación los atentados de Londres, y a ver si lo encuentro, Omar Bakri Mohamed, de origen sirio, residente en Londres, en el cual dijo que el primer era el tren, o sea, en relación con este tema, era el tren de la muerte. Dice: ya golpeó en España, pero ahora falta el viento de la muerte negra en Estados Unidos y el humo de los escuadrones de la muerte en Italia. Y luego, en relación con lo que usted señala en concreto, me parece que a ver si lo encuentro. Lo que he estado diciendo antes era
del mensaje de la Brigada de Abu Hassan al-Marri de fecha 11/3 del 2004 y no de esta. ¿El que está en el ordenador es el del 11 o el del 17? ¿Cómo? ¿El del ordenador es el del 11 o el del 17? Es el del 17 el que aparece en el ordenador. Ajá. Mire, es que no sé si... Sí, me permite. Sí. ¿Está buscando algo? Sí. No, efectivamente, las referencias que usted me ha hecho respecto a los grupos estos que mencionan, ¿no? Yo creo que... La pregunta era si ustedes han investigado y han llegado a una conclusión de que esos grupos existen en realidad o no. No, pero tenga en cuenta que fundamentalmente en el tema de los anuncios, precisamente de todos los grupos islamistas, generalmente dan datos encubiertos. Lo hemos hablado en relación con el tema del Tafir, que de alguna manera se relaciona igualmente con todos los grupos de Al-Qaeda, que generalmente engañan en relación con el nombre. Sí, pero hemos buscado y efectivamente nosotros no encontramos precisamente eso. Únicamente había unas deducciones por alguno de estos grupos que parece ser que podían estar en relación con Yemen, que es lo que estaba tratando de buscar. Mire, en el comunicado del 11 de marzo dice ese comunicado: ahora falta el viento de la muerte negra en Estados Unidos, y sin embargo el 17 de marzo afirman que ellos no atentan en Estados Unidos. Ustedes mismos resaltan esa contradicción. Exactamente, nosotros decimos, porque parece como si hubiera habido desde el 11 al 17 un cambio de postura por parte de la organización Al-Qaeda en un momento determinado, si entendemos que precisamente las brigadas de Abu Hassan al-Marri representan exactamente la intención central de la organización Al-Qaeda, y luego después tenemos el tema de los terroristas aquí, como las compañías de la muerte o las brigadas de la muerte, etcétera, de los propios terroristas. Entonces, digamos que de alguna forma este del día 17 puede representar precisamente una intención de entrar en una fase de paralización de actividades, que luego después de alguna forma en el mes de abril, después que se había producido el tema de Leganés, el propio Bin Laden ratifica y me parece que dio una tregua a toda Europa hasta el mes de julio del 2004. Mire, ¿ustedes han investigado si hay personas detenidas en algún lugar del mundo por pertenecer a este grupo? Sí, lo hemos mirado y efectivamente como tal grupo no nos consta a nosotros al menos. De todas formas, si es la parte militar de Al-Qaeda, digamos que como tal sí han sido detenidos, especialmente en Arabia Saudí y en Yemen y en todos los países donde está operando el comando central de Al-Qaeda. Sí, pero bajo la denominación de este grupo o bajo algún grupo de Al-Qaeda sin más. No, hablamos con Al-Qaeda, nosotros no tenemos la información si efectivamente alguno de ellos se ha considerado. Para nosotros de alguna manera representa la voluntad, no solamente por nosotros, sino por la inmensa mayoría de los servicios que nosotros conocemos, con los que nos hemos podido relacionar. Bueno, pues pese a todas las dudas que surgieron con la reivindicación en su momento de los apagones de Estados Unidos, bueno, siempre ellos están ahí cuando el atentado es procedente de Al-Qaeda. Eso es lo que tratamos de demostrar ahí. No tenemos ninguna constancia, al menos directa, de que ningún detenido se haya identificado como perteneciente a las brigadas de Abu Hassan al-Marri. Ajá. ¿Y qué explicación da que el resto de las reivindicaciones utilicen otros nombres de Al-Qaeda en Europa? No me acuerdo cuál es más. Hemos planteado pues, nosotros la explicación que podemos dar y que de alguna forma analizando textualmente la letra, ¿no?, de lo que dicen en unos casos y en otros. En el caso de las brigadas de Abu Hassan al-Marri, la reivindicación, por ejemplo, hecha el día 11, no dice que lo hayan hecho ellos, sino dice que las brigadas de la muerte, las compañías de la muerte, han actuado y que lo hacen, simplemente que ellos están ahí detrás. De alguna forma creo que expresa por lo menos la interpretación que nosotros hacemos, es que cuando se produce un atentado
y en el caso del 11M quizás fuera un poco diferente al comportamiento que han hecho en otros casos, y ellos más o menos en este precisamente del día 17 vienen a explicar la rapidez por la que tuvieron que actuar. Entonces, de alguna manera, las brigadas de Abu Hassan al-Marri plantean la visión desde la parte principal de Al-Qaeda, de la organización Al-Qaeda como tal. Luego después los terroristas u otros grupos, pues bueno, pues salen ahí de forma oportunista o tratan precisamente de despistar. En el caso concreto del de España decimos que fue diferente y ellos explican por qué tuvieron que actuar precisamente en este mensaje, dicen por qué tuvieron que hacerlo de forma tan rápida y tan forma tan diferente a como lo hacían en otras ocasiones. Y bueno, aunque dice que es el problema de que ya precisamente en Afganistán no tienen problemas y demás, también señala al final en ese párrafo más o menos que urgía, ¿no?, en ese momento, porque las elecciones estaban próximas y era su intención. ¿Lo dice eso en el comunicado? Dice exactamente... Lo tenemos al final. Sí, en el propio documento de Villalobos se hace referencia a uno de los... comunicado. Sí, es que estamos haciendo referencia a eso. El documento de Villalobos es la notificación al pueblo español de la suspensión de las operaciones en territorio de Al-Ándalus. Y hace referencia en el propio comunicado, se menciona que la rapidez o las dudas que se presentaron en torno a por qué se había reivindicado con tanta rapidez, es decir, el mismo día 11 de marzo del 2004, mediante el envío a los periódicos Al-Quds y Al-Hayat, los atentados del 11M, era por esa razón, porque lo que se trataba de hacer con esa operación en España, al margen de lo que se había tratado de hacer con los atentados de los miembros del CNI, pues era principalmente alterar el curso político de las elecciones en España y, por supuesto, si las elecciones eran el 14 de marzo, tenían que reivindicar y poner de manifiesto que ellos habían sido los autores para conseguir su objetivo. Pero ella habla del 17 de marzo. Es que cada vez están hablando de el 17 de marzo. Permítame que trate de buscar esto. En el documento de análisis que se mandó en relación al documento de las brigadas de Abu Hassan al-Marri, en la página 11 del documento, que corresponde al folio del sumario 59.074, entre otros puntos que se habla de la situación del pueblo español, habla del expresidente del gobierno, José María Aznar, en uno de los puntos se hace mención exactamente. Y antes de finalizar esta comunicación, queremos decirle a los que se sorprendieron por la rapidez de la publicación del comunicado cuando la batalla de Madrid, que se dan otras circunstancias, pues antaño teníamos las represalias contra el gobierno de Talibán, pero a raíz de su retirada hacia las montañas no tenemos nada que temer. Pero es a la vez el peor error estratégico que han podido cometer los americanos. Por esta razón hay algunas operaciones que no se comunican debido a razones políticas o de seguridad. Hay otro párrafo y continúa diciendo el texto. En el caso de la batalla de Madrid, el factor tiempo era muy importante para acabar con el gobierno innoble de Aznar, rabo de los tiranos americanos. Los mujahidines siguen los acontecimientos teniendo en cuenta los combatientes del lugar, tiempo y circunstancias. Mire, esto está en la página 44-45 del informe nuestro. ¿Ustedes investigaron la procedencia de este informe? ¿Quién remitió la reivindicación el 11 de marzo a Londres? ¿Quién remitió el 17 de marzo a Islamic Global Media? ¿Desde dónde se remitió? ¿Se hizo alguna investigación? Vamos a ver, creo, pero eso no lo sé, si efectivamente por parte en el Reino Unido se intentó aclarar y no se pudo determinar. Los datos que yo tengo, que se intentó precisamente por parte de la policía británica tratar de ver si efectivamente, en cuanto al tema de Global Islamic, ya le vuelvo a decir que está declarado secreto en Canadá y en consecuencia pues no podemos aportar.
la información de si efectivamente se pudo encontrar o no. No, yo no les pregunto si Gran Bretaña hizo o no lo hizo, o en Canadá. Digo, ¿ustedes realizaron algún tipo de investigación? Nosotros no podemos hacer ningún tipo de información porque no tenemos los datos básicos y necesarios para poderlo hacer. En relación con ese tema, salvo lo que efectivamente hiciera por parte de la policía británica, y lo que se nos comunicó era de que efectivamente no se había podido determinar el origen desde donde se había enviado. Me han más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? La defensa de Rachid Aglip. Con la peña de la... Buenas tardes, señor y señora. Buenas tardes. En principio, este operador está, hay que decir que está en contra de ese tipo de peritaje por entender... Bien, usted dedíquese a preguntar y los demás cursus, opiniones, alegaciones para el informe. Muy amable, señor. Gracias. Explica usted en el folio 59.082 diversas actuaciones de células islamistas. Esas, señor. Que han ocurrido, además, después de los atentados de 11M. Sí, ¿cuál es la pregunta, señor? Mi pregunta es, ¿a qué relación tiene o guardan con la célula que se juzga en este litigio, señor? En relación con todas estas que nosotros señalamos. Sí. El hecho que en todas ellas las brigadas de Abu Hassan al-Marri reivindicaron esos mismos atentados, igual que aquí, y que todos ellos eran islamistas y relacionados con Al-Qaeda. Bien, señor. ¿Existe alguna posibilidad que alguna colaboración con la Policía Internacional, tanto no en sentido judicial, sino policial? Porque una cosa es el secreto, como usted ha alegado anteriormente en Canadá o Inglaterra, y otra cosa es la colaboración que conducía, dicha colaboración que la presente célula tenía alguna relación con alguna célula extremista o islamista. Bien, pero ¿cuál es la pregunta, señor? La pregunta es, ¿usted ha comprobado algún extremo de esto? ¿De en qué? ese sentido, señor. ¿Extremos de qué? ¿De la relación? Relación. De la relación de las brigadas de Abu Hassan al-Marri con el grupo de aquí. U otras. Nosotros, en relación con ese tema, tendríamos que remontarnos al hecho de que efectivamente, en función, o sea, de forma tradicional, por ejemplo, el tema de los atentados de Nueva York, etcétera, se comprobó de que efectivamente había unas llamadas telefónicas entre Afganistán y entre algunos de los implicados. Nosotros, esta fue una de las primeras cuestiones que nosotros intentamos ver, y efectivamente no encontramos ninguna llamada que fuera de ese tema. Pero es lógico también por una razón. Tenga en cuenta que a posteriori de todo eso se había producido el tema de la dispersión de los principales responsables de Al-Qaeda, y además estaban perseguidos. Como consecuencia de ello no podían hacerlo a través de ahí. Hasta mucho después, si usted observa un documento que se encontró también en los ordenadores de los terroristas del 11M, hablan de que los sistemas de comunicación son los que llaman ellos de cajas muertas, y también por comunicación indirecta. El documento al que me refiero es el campamento Al-Batar. En la operación Nova fue la primera vez que se detectó un sistema de comunicación que era el abrir en un momento determinado una serie de cuentas que tenían todos clave, que no circulaban, sino que simplemente se dejaba el mensaje ahí, con lo cual mucha gente podía tener acceso a esa información. Nosotros llegamos a la conclusión, porque no se investigó quizás en su momento, porque no teníamos esa información, sino muy a posteriori, de que probablemente el sistema de comunicación haya sido ese llamado de la caja muerta, en el que pero no pasa de ser una suposición, porque no hemos podido bien, para que quede claro, cuando usted dice un sistema de caja muerta se refiere a que el mensaje no es enviado a través de la red, sino que se escribe en una determinada dirección o página o correo, mejor dicho, y se deja ahí, y hay varias personas que pueden acceder a ese correo. Efectivamente, teniendo las claves de acceso. Señor, analizando el disco duro de chino, que es la pericial, me parece, en estos momentos, ¿usted ha encontrado algunos elementos que predeterminaban la estructura o la infraestructura de alguna banda o alguna otra información, señor?
hay distintos documentos en cuanto a las estructuras y demás, incluso hasta las estrategias, ¿no? Tiene desde el sistema de las guerras de guerrillas, tiene el sistema de los pasos en los cuales tienen que ir pasando para irse formando. No, se refiere a si usted ha encontrado algo que le descubra la estructura del grupo. Del grupo, no. Que no justamente comete los atentados en España. No, No, del grupo que los comete. No tenemos nada de eso. No existe en ello o no lo hemos encontrado. Tampoco algunos elementos que le incriminaban en el sentido organizativo de otro tipo de actuaciones, señor, ¿verdad? ¿Qué otras actuaciones, señor letrado? Es decir, con otras bandas, interconexión con otras bandas. Si no ha encontrado estructuras sobre una, ¿cómo va a encontrar con algo que no ha encontrado con otras? Señor, el propósito de hacer en su momento estos informes era para incriminar o era para informar al juez. ¿Por qué razón habían hecho estos informes, señor? ¿Cómo? ¿Por qué este razón? Informe, ¿para qué? Porque lo firman como peritos, lo habían firmado en su momento como testigos o como Bien, usted no ha estado hasta mañana, entonces me parece que no tiene muy claro en qué condiciones están aquí. Pero sí lleva las demás jornadas. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es que todos los elementos que tienen esos informes son ciertos, señor. Esa es mi pregunta. En función de lo que nosotros tenemos y además establecemos las referencias, puede comprobarse tanto en los clonados de los ordenadores y los contenidos con sus traducciones. Nosotros lo hemos adelantado y hemos informado a la autoridad judicial por si lo entendía necesario y oportuno para esta investigación. Muy amable. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la sala, la defensa de Matsuda y Basel Ayudu. ¿Ustedes entraron a Global Islamic Media por medio del ordenador de Yamal Amidan? Nosotros no podíamos entrar porque cuando nosotros empezamos a hacer estas investigaciones ya había desaparecido Global Islamic Media. Nosotros lo que teníamos era una serie de ficheros en los cuales aparecían los anagramas y la estructura, que estaban, como hemos dicho, en diferentes ordenadores y especialmente en el que fue la primero que descubrimos, en las memorias USB, en el que estaba, en lugar de haber grabado exclusivamente un enlace directo, había grabado los ficheros y entonces estaban ahí completos, toda la página, ¿no? Y por eso pudimos precisamente averiguarlo, porque los tenían grabados la página entera y no un enlace directo. Si hubieran tenido un enlace directo no hubiéramos podido entrar. ¿Encontraron ustedes en el ordenador algún correo procedente de algún grupo terrorista islamista de otro país o de otro lugar? Nosotros encontramos una serie de direcciones de correo electrónico en el ordenador de Leganés, que consta en el correspondiente informe, que hemos pedido efectivamente a través de Europol, de que se nos viera por si hubiera alguna información que pudiera estar relacionado con alguna persona o grupo islamista, y desde luego no nos han contestado, por lo tanto creemos que no existe ningún conocimiento de que pudieran pertenecer a ningún grupo o persona relacionada con el terrorismo islamista. Esos que estamos diciendo y que me parece, si no recuerdo mal, pero no sé, que estaban emborrados. ¿Encontró algún correo de las brigadas de Abu Hafs el Marri dirigida a los escuadrones o a las brigadas de la muerte? No hemos analizado los de los correos de Global Islamic. Global Islamic era una página web. Disculpe, me refiero en el ordenador de Yamal Amidan. No, en absoluto. Que sepamos, tampoco sabemos cuáles eran los correos de Global Islamic. No, me refiero, supongo que el ordenador de Yamal Amidan tendría un programa de correo electrónico, ¿no? Tenía correo electrónico y tenía una serie de direcciones de correo electrónico guardadas en la memoria, que es la que hemos dicho, y que se enviaron se difundieron a Europol. Es lo que le pregunto que si han encontrado algún correo procedente de las brigadas Abu Hafs al-Marri dirigido a las brigadas de la muerte o al escuadrón de la muerte. Que no lo hemos encontrado, porque tampoco estamos hablando de terrorismo, tampoco lo iban a hacer tan claro. Bien, pero eso es una hipótesis, no lo han encontrado y suficiente. Siga, señor letrado. Gracias, señoría. ¿Cómo interpreta usted que Al-Qaeda, bajo la marca comercial de las brigadas de Abu Hafs el-Marri,
haya reivindicado el apagón de Estados Unidos? Bien, ya hemos dicho que es una cuestión que no se sabe. Podría ser una cuestión oportunista en un momento determinado en su guerra con Estados Unidos, de generar inquietud en un momento determinado y generar terror, y aprovechando que le salía gratis, pues probablemente, pero bueno, no pasa de ser una suposición y no tenemos unos elementos para entenderlo. Es el único caso, además, en el que efectivamente no estaba relacionado con un atentado directo, o no se pudo acreditar que fuera un atentado. Según ustedes, España estaba amenazada por Al-Qaeda antes de los atentados, ¿no? Según los datos que nosotros tenemos, antes de los atentados, si establecemos una serie de datos que tenemos, desde el tema del documento de los noruegos, el tema de mensaje al pueblo español, el propio mensaje de octubre del propio Osama Bin Laden, en el que amenaza directamente a España, me parece que era bastante obvio, ¿no? ¿Y entonces por qué tuvo que utilizar una marca distinta a su propio nombre para reivindicar el atentado? ¿Se refiere a Al-Qaeda? Sí. Pues probablemente porque además, según toda la estructura de Al-Qaeda, está en la República Arábiga y, si acaso, en lo último, en Mesopotamia y demás. Eso es la parte central de Al-Qaeda. El resto de las actividades, por todo lo que sabemos, la actúa con grupos desconcentrados y en red, ¿no? Que funcionan en red, especialmente a través de Internet. Nada, pregunta sería. Gracias. ¿Alguna defensa más? Bien, segundo informe emitido por los peritos. Ministerio Fiscal sobre el informe al folio 60.757, informe general, parte primera, de 10 de agosto de 2005. Con la venia de la sala. Interesa se le exhiba a los peritos el folio 60.921, que es donde finaliza dicho informe, desde la página 60.758, a fin de que reconozcan o no sus firmas. Roberto, por favor. Sí, reconozco mi firma. Sí, la mía es la de la derecha. Este informe, que fue presentado al Juzgado Central número 6 en el mes de agosto de 2005, es una recopilación de todo lo elaborado hasta ese momento en la investigación de la causa. Sí, el informe que le denominamos la parte primera, la parte de criminalística, forma parte de un compendio del informe general que está constituido por 8 tomos, y en ese momento este informe está elaborado conforme a lo que al día de la fecha se había obtenido de las distintas investigaciones que se habían realizado, tanto por nuestra parte como de los compañeros de la UCIE, de TEDAS, Policía Científica, tanto de la sección de ADN como de documentoscopia. Es decir, se hizo una recopilación de la investigación policial de la Renault Kangoo. Sí. De Renault Kangoo, el piso de Leganés, la finca de Morata de Tajuña, el piso de Albolote, el Skoda Fabia, todas las muestras de ADN, huellas, todos los informes de Policía Científica de TEDAS, de rastros, etcétera, de todo lo que había hasta ese momento. Se trataba de hacer un poco, pues, una recopilación en síntesis o en resumen de aquellos elementos que nosotros estimábamos que eran más relevantes para la causa o para el sumario. Más o menos se trata de un informe clarificador y recopilatorio. Asimismo, al final se establece una serie de consideraciones y de conclusiones. Sí. Ahora, posteriormente nos manifiestan las conclusiones, pero también se llegó a estudiar o a analizar las distintas reivindicaciones que han aparecido a lo largo de la instrucción de la causa. Sí, consideramos que para que el informe fuera completo hicimos una recopilación de todos los comunicados de reivindicación que habían existido en torno a los atentados del 11M hasta ese momento, y también hicimos una breve recopilación de los antecedentes previos de los comunicados que habían circulado a través de Internet, procedentes de la organización Al-Qaeda o de la red Al-Qaeda,
previos a la comisión de los atentados, y entre ellos también se hizo una breve recopilación del famoso documento de los noruegos y del mensaje al pueblo español que también estaba ubicado en la Global Islamic Media, a efectos de clarificar y situar un poco el por qué o cómo surgen o en qué entorno político o histórico surge el tema de los atentados del 11M. Asimismo, a lo largo de la exposición, de la brillante exposición que hacen en este estudio de criminalística, consta el estudio de los teléfonos móviles utilizados y de las tarjetas que se emplearon tanto para la confección de los artefactos como las que adquirieron en su momento. Sí, lo que pasa que en ese momento pues estaba todavía finalizando o terminando de elaborar lo que era el estudio que posteriormente se presentó en febrero del 2006 sobre todo el tráfico de llamadas, ya que estábamos todavía manejando toda la información que en su momento se mandó al Juzgado Central de Instrucción 6 sobre todo el tema del tráfico de llamadas y de tarjetas que se solicitaron. Entonces, pues bueno, aquí se incluyó pues una mínima parte porque teníamos previsto, y es una parte concreta de ese informe general porque así se requirió por la autoridad judicial, un informe específico, conciso y extenso sobre el tema del tráfico de llamadas. Exacto. Y entonces todo eso ya se incluye en el informe que se presentó en el mes de febrero del 2006 ya con todos los datos completos. Ese informe que usted refiere últimamente es una parte de ese informe final, sí, de las 8 partes que forman en el momento que nosotros presentamos este informe en agosto, quedaron por presentar varias partes, dada la extensión que tenía este informe general, como le estoy hablando, tiene 8 tomos, y entonces pues había partes que ya estaban completadas y otras partes que se estaban trabajando y no se pudieron llegar a completar, y bueno, pues se estableció que en un momento que estuvieran finalizadas se enviaran. Entre ellas era este tema de tráfico de teléfonos, que nosotros estimábamos que necesitábamos más tiempo para poder hacerlo en condiciones y de forma detallada. ¿Ustedes ratifican dicho informe en su totalidad? Sí, por supuesto. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La Asociación 11 de marzo afectada al terrorismo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La Asociación de Ayuda a la la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. No hay preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. La acusación constituida por don Roberto Barroso Anunciba y otros. No hay preguntas, señoría. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. No hay preguntas. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajates. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María de las Mercedes López Casado, por doña María Isabel Ruiz Borrallo, por doña María Jesús Pérez Díaz, por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas. Gracias. Por doña Celestina Pires Méndez. No hay preguntas, señor. Por doña María Teresa Vargas Páramo. Ninguna pregunta, señoría. ¿Alguna otra acusación? Las defensas, en primer lugar, creo que vuelva a ser la defensa 27 la que lo propone. Pues no hay... La defensa de Bujarrat, en primer lugar. No hay preguntas, señor. Gracias. La defensa de Almalada de Larbi Ben Salán. No hay preguntas, señor. Resto de las defensas. Sí, con su venida, señoría. La defensa número 21 de Narredin Busba. Vamos a ver, señora, en el informe que ustedes emiten, parte primera criminalística, se halla una serie de documentos en el piso de Leganés, página 61, lo digo para facilitarle. Es el folio 60.819, señoría. Gracias. ¿A qué documento se refiere? Ellos. ¿Ya? No, es que no lo tenemos foliado conforme al sumario. ¿A qué documento se refiere, señor letrado? Pues, señoría, son los documentos hallados en el piso de Leganés. Sí, pero dentro del folio, ¿dónde aparecen los documentos por los que está interesado? Justamente en la página de ellos es en la página número 61, señoría. Y el folio sí, pero, es el 60.000. Sí, pero se refiere a lo que pone análisis de documentos copia. Efectivamente. Ajá. En la página 61 de su informe aparece punto 235. Roberto, por favor. Pone análisis de documentos copia. ¿A esos documentos se refiere? En el índice es el 235 de ellos. Ajá.
¿Lo encuentran? Bien, lo tiene en pantalla si les facilita más la labor. Sí, no hay problema, en pantalla me vale. De todas formas, mire en pantalla, verá que aparece la página 61, parte 1, criminalística. De su informe, claro. Sí, ya lo tenemos. Cuando quiera, señor letrado. Sí, señoría, con su venir. Vamos a ver, en estos documentos que se hallan en este piso de Leganés, sí. Usted refiere un documento en concreto, un permiso de conducir a nombre de Yamal Almirán. Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Este permiso era auténtico? Era auténtico parcialmente. ¿El sentido parcialmente qué significa? No, vamos a ver, el documento es auténtico, lo que pasa es que está parcialmente quemado y destruido. Sí. Y destruido. Sí. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Con la misma sala. La defensa de Martugán y José Gallún. Vamos a ver. En primer lugar, le voy a seguir un poco el orden del informe. Empezando por el apartado de Mocejón. ¿Por qué dicen ustedes que el ingenio explosivo localizado en Mocejón tenía la misma sustancia explosiva que el utilizado en los trenes? Eso proviene de los informes que realizaron el TEDA sobre la materia que se encontró en el extracto explosivo de las líneas del AVE. Esos datos los hemos obtenido de lo que ha aportado TEDAS. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué aseguran ustedes en su informe que efectivamente lo encontrado en Mocejón, la sustancia explosiva, es la misma que estalló en los trenes? Porque el informe nos hemos referido al informe que presentó TEDAS al respecto de el análisis que hizo de la sustancia que se encontró en el artefacto de Mocejón. Nos hemos remitido única y exclusivamente a lo que en el informe se establece. O sea, vamos a ver, para aclarar este punto. El informe del que estamos hablando, el informe general parte primera, es una recopilación de todo el material de investigación. Sí. Señora, sí. Y entonces ustedes se limitan a reflejar en este caso lo que le dicen los TEDAS. Sí, exactamente. Además es que se establece que está compuesto por 12 kilogramos de la misma sustancia explosiva, goma 2-eco, empleada en los atentados. Por lo tanto, en la medida, señor letrado, en que eso es un dato que toman de los TEDAS, eso es lo único que refleja. Eso, como saben ustedes, la pericial de explosivo no se ha hecho todavía. Aquí sí. A ese ingenio explosivo le faltaba el iniciador. Al parecer sí, según lo que informan los compañeros de TEDAS. ¿Cuál era el iniciador de los artefactos de los trenes? Perdone, no le he oído. ¿Sabe usted cuál era el iniciador de los artefactos de los trenes? Eran detonadores. Vamos a ver, se refiere a la energía iniciadora de los artefactos. Efectivamente. Sí, a lo que nosotros nos referimos es que efectivamente faltaba pues o bien un pulsador y además necesitaba la carga eléctrica correspondiente para que pudiera producirse la explosión, y en el caso de los trenes pues esa carga eléctrica procedía de los teléfonos móviles. Aquí no había ni teléfonos móviles ni unas baterías eléctricas como en otros atentados, como por ejemplo en el de Casablanca, que llevaban pilas eléctricas, ¿no? Y además de eso pues tiene que tener un sistema para que cierre el circuito y genere la explosión. Toda esa parte es la que no tenía este artefacto explosivo. Pero sí estaba cebado el explosivo, sí tenía detonador. Sí, creo que sí que tenía detonador. Señor letrado. Sí, gracias, señora. ¿De qué tipo era el cable que encontraron junto con el ingenio? Vamos a ver, es que esas son cuestiones que aparecen en el informe del TEDAS. Nosotros no tenemos la capacidad técnica para decirle las características. Creo recordar que hacían mención a que medía unos 136 centímetros, o sea, 1,36 m, 136 metros, pero es que nosotros las características técnicas de ese tipo de cable o de ese tipo de detonador, como usted comprenderá, no tenemos las cuestiones técnicas para actuar como peritos en esta causa a ese respecto. ¿Por qué pensaban ustedes que según su informe, que el ingenio explosivo iba a explotar
el 4 de abril. Vamos a ver, ellos en el comunicado que mandan al FAS ABC el día 3 del 4 de 2004, momentos antes de que explosionara, bueno, unas horas antes de que explosionara el artefacto explosivo, ellos anuncian en ese mismo comunicado que rompen la tregua que acabaría en una semana a partir de la que se había declarado en Al-Qaeda y que realmente, contando con la fecha, terminaba el día 4 de abril, exactamente. Si me permite, concretando lo que decía, esta era del día 3 y lo que decía era que concluía el día 4, en el que se envía al ABC, pero sin embargo tenemos precisamente el vídeo de Leganés en el que aparecen los 3 individuos y que protagoniza Yamal Ahmidán y que ha sido datado por policía científica y que determina que ese vídeo se hace el día 27 de marzo y que en el cual se asegura que se da una semana de tregua precisamente antes de volver a empezar. Esa semana de tregua a partir del día de referencia, del día 27, terminaba el día 4. Y luego tenemos precisamente que a posteriori el mensaje que se envía al ABC se confirma claramente que la ruptura de la tregua es el día 4. Esa es la razón por la cual nosotros llegamos a esa conclusión. ¿Se condiciona esa ruptura de lo que ustedes llaman tregua? O sea, ¿se pone alguna condición? ¿Volveremos en una semana sí o no se pone ninguna condición? En el caso del mensaje que se hizo en su momento, era en el cual que se retiraran las tropas españolas de Afganistán y de Irak, me parece que era la condición. A su juicio, ¿por qué dejaron el ingenio sin completar el día 2? Si la tregua, digamos, se iría a romper el día 4. Pues probablemente por propia cuestión de seguridad, o porque probablemente no lo tuvieran preparado, no lo sé. Es decir, que podría haber ocurrido que hubiesen dejado allí parte del artefacto, del ingenio, y luego volver. Es lo que nosotros pensamos que ocurriría, si no cumplirían su propia palabra, lo que ellos habían prometido. Muy bien. Voy a pasar a otro epígrafe de ese informe, que es el relativo a la Kangoo. La cinta cassette que en un principio se halla en la Kangoo, ¿para ustedes qué significado tenía? ¿La cinta de cassette? Sí. Bueno, simplemente el único significado que se dio en su momento fue el hecho de que se trataba de una cinta en la que había versículos del Corán en árabe y que se trataba obviamente, pues, o por lo menos tenía una cierta vinculación con el tema islamista. Esa es la primera explicación que se dio. De todas formas, la cinta en sí no se podía plantear ninguna pista concreta hacia ningún tipo de grupo, porque según las gestiones que pudimos hacer se trataba de una cinta que se podía vender en cualquier mezquita y, por ejemplo, en la mezquita de la M30 era muy fácil de conseguir y de comprar. Y a su juicio, con todo el material yihadista de carácter radical que han encontrado en diversos escenarios, ¿cuál sería la razón para que utilizaran una cinta tan común en una acción armada de estas características? Vamos a ver, con independencia de las acciones radicales también eran musulmanes, como tal cumplían sus ritos religiosos. El sistema de cumplir los ritos religiosos es precisamente apoyarse en cintas. Si no me equivoco, en uno de los atestados había la declaración de una persona que había estado trabajando con Alekem Alamari y con Adenabi Kunya, y en el cual llevaba un cassette constantemente con las recitaciones salmódicas del Corán, con lo cual él estaba, mientras estaba trabajando, al mismo tiempo estaba rezando. Forma parte quizás un poco en ese sentido, lo cual no pasa de ser un acto de fe, de religiosidad, si se quiere más o menos extrema, pero que no tiene más trascendencia, y supongo que este era el uso que le podían dar ellos en un momento determinado. ¿El contenido de la cinta correspondía a la época del año en que se cometieron los atentados? ¿La familia de Irán? El contenido de la cinta, digo, que sí, digamos, de carácter religioso, que si coincidía con la época del año en que se cometieron los atentados. Vamos a ver, se trata simplemente de una cinta en la que se incluye concretamente la sura 3 del Corán, que se llama La familia de Imran,
y se trata simplemente de eso, de las 200 obleyas que forman parte de esa sura. Igual que cualquiera de nosotros puede ir escuchando en su coche una cinta de música o de lo que sea, pues ellos iban escuchando este tipo de cinta. No tiene mayor trascendencia de fecha que esa. Aparte de eso, es que no entiendo qué es lo que pregunta sobre las fechas. Es decir, el relacionar exactamente una sura con una fecha en un momento determinado, bueno, se puede hacer en un momento determinado sobre alguna cuestión, pero vamos a ver aquí la combinación del 3 y las 200 y pico aleyas que pueda haber, pues nosotros no le encontramos ningún significado. En cualquier caso, ustedes no son especialistas en el Islam, o sea, en la religión. Efectivamente. Musulmana. ¿Consiguieron averiguar de qué manera consiguieron las llaves sin forzarlas, sin robar, o sea, sin, digamos, utilizar la fuerza de la furgoneta Kangoo? Consta en el informe, curiosamente, el hecho de que este coche fuera sustraído, en la que el propietario se quedara con las llaves y sin embargo no quedara ninguna señal de que efectivamente hubieran utilizado algún procedimiento que forzara las puertas, nos hizo preguntarle al propietario si, bueno, no nosotros, los compañeros que hicieron la investigación, y esto desde el primer momento, y también por parte del juzgado, si efectivamente tenía otras llaves. Él afirmó que había tenido otra llave que había perdido, creo que un año antes o unos meses antes. Es lo único que hemos podido y no sabemos más. Por parte del propietario tampoco ha aportado absolutamente nada más. Respecto a los detonadores, aseguran ustedes en el informe que todos los detonadores descubiertos tanto en la Kangoo como en la bolsa de Vallecas, donde se encontró el artefacto, eran de cobre, ¿no? Sí, vamos, conforme a lo que establece el TEDAS, sí. A partir de este momento se encamina directamente la investigación hacia Caolines de Merillés. Vamos. Sí, diga. Sí, permítame un momento. Que utilizan preferentemente detonadores de aluminio. Había aluminio de cobre y aluminio, o sea, había unos de cobre y otros de aluminio. En este momento yo no le puedo decir porque no lo pusimos efectivamente aquí. Me parece que en otra parte del informe sí que se diferencia los que se encontraron en un sitio y en otro. Según una investigación, o al menos una nota informativa que emitió el TEDAS, determinaba la procedencia precisamente de estos detonadores, precisamente en Asturias, en unas minas, y ello fue esta nota informativa la que motivó el desplazamiento de los dos compañeros que subieron a Asturias y que terminó con la detención de Trasorras y en este caso, ¿no? La línea de investigación acerca de los detonadores, entonces la inició los TEDAS. La línea, o sea, en función de una información emitida por los TEDAS, se envió a dos funcionarios, uno de la UCIE y otro de la UCI, y otro de la UCI, o sea, es decir, los investigadores de ETA y los investigadores de islamismo, para que fueran a investigar precisamente a Asturias, a ver si eso que se determinaba en esa nota informativa del TEDAS pues tenía alguna vigencia. Se lo comento en el sentido de que en ese momento, cuando se inicia la investigación en Asturias, únicamente tienen la certeza de que los detonadores de la Kangoo y la mochila todos son de cobre, no hay ninguno de aluminio. Bien, pero ¿cuál es la pregunta, señor letrado? Si los TEDAS dirigen la investigación según el informe, porque hay una combinación característica en ese momento y todos son de cobre, quería saber si esto era cierto. Ya lo que dice usted, que según acaba de afirmar el compareciente, es la combinación cobre-aluminio la que determina el que vayan a Leganés. Vamos a ver, la combinación cobre-aluminio, yo no lo he dicho que había detonadores, unos que eran de cobre y otros que eran de aluminio, y que ambos se utilizaban, según se pudo comprobar posteriormente, por los, o sea, decir, en Mina Conchita, ¿no? Vamos a ver,
ustedes repiten en el informe... si me permiten un momentito, decíamos en la página 31 de nuestro informe, decíamos los detonadores proceden de un alto grado de probabilidad de la cantera, y esto se lo planteábamos en la nota del TEDAS, UCDN, NBQ, el nombre que tenía, que decíamos en uno de los informes de 15 de marzo del 2004, decía: los detonadores proceden con un alto grado de probabilidad de las canteras caolines de Meriles, que tienen 2 minas, Conchita y Arbodas, a 20 kilómetros de Tineo, Asturias. El informe ya lo tenemos nosotros. Se trata de que conteste a las dudas o a los planteamientos o a las preguntas que le hagan. Gracias, señor Bravenia. Perdón. Sí. Entonces, bueno, perdón. En el informe ustedes aseguran constantemente que la mochila hallada en la comisaría de Puente Vallecas se halló en el pozo. ¿Por qué realizan esta precisión? ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que se halla en el pozo en vez de en la comisaría de Vallecas? Vamos a ver, porque esa mochila procedía de los efectos que se recogieron de las víctimas y de los heridos en la estación del Pozo. Todos los efectos de la estación del Pozo al final fueron minuciosamente listados por funcionarios de la comisaría de Puente de Vallecas, y es allí entre esos efectos donde aparece la mochila, que posteriormente se desactivó en el Parque de Azorín en la madrugada del día 12 de marzo del 2004. ¿Preguntaron ustedes a los miembros de TEDAX si habían registrado los trenes del Pozo y los andenes en busca de otros posibles artefactos? Vamos a ver, yo estuve en un momento determinado hablando con el responsable y con algunos otros miembros del TEDAS, y lo que yo sé de ese día era que inicialmente, y además creo que hay evidencias de ello, según se producen las explosiones, hay toda una serie de servicios tratando de ayudar. En un momento determinado incluso estaba un policía municipal que en un momento determinado encuentra una mochila que saca fuera. Tema. Lo que le está preguntando el señor letrado, es por qué afirman ustedes, si es que tiene, para que les diga la fuente de conocimiento, que la mochila procede del Pozo, porque pasa que no le ha formulado la pregunta concreta, cuando en realidad esa mochila hace un recorrido, que es lo que el señor letrado quiere plantearles, si conocen ustedes ese recorrido, etcétera. Si va a IFEMA, viene de IFEMA. Nosotros en el propio informe planteábamos precisamente esa cuestión, que yo creo que a posteriori, por parte del Juzgado Centro de Instrucción número 6, se volvió a retomar, se tomaron declaraciones de todo ello y quedó suficientemente, creo, no lo sé. Pero entonces aclarado. La fuente de su conocimiento, ¿cuál es? ¿Que se lo dan hecho nosotros partimos de que ese dato está ahí porque está precisamente en el atestado, y nosotros lo dimos por tal. Nosotros no hicimos investigación porque nosotros analizamos. Eso es lo que le estaba preguntando al señor. Concretamente, si me permite el letrado, todas esas cuestiones de la mochila del Parque Azorín constan en las diligencias que estaba en ese momento instruyendo la Brigada Provincial de Información de Madrid, que fue la que se hizo cargo de las investigaciones en un primer momento, y concretamente son las diligencias 1304. A partir de ahí, después de ya a partir del día 13 o 14, la BPI deja la instrucción de las diligencias y pasan a formar ya parte de la Comisaría General de Información, y concretamente de la Unidad Central de Información Exterior, que son las que instruyen las diligencias, las 8.470. Pero la información que usted está preguntando, usted la puede encontrar en ese cuerpo de diligencias, la 1304. Mira, vale, yo le preguntaba también si ustedes, cuál es la fuente de conocimiento suya para asegurar que la mochila... Pero ya le han contestado que no tienen ninguna, que se fían de los dos, de la información, parten de la información del 1304 y de las 8470. Muy bien. Sí, ya saben que es un informe, que es un recopilatorio, o sea, que es que no... ¿Ustedes investigan algo en concreto? En absoluto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Recopilar todo lo que se ha hecho de investigación? ¿Por quién y cómo? ¿Qué material es el que usan? Yo sé que lo dicen, pero es para que quede claro. Recopilamos toda la información que había dentro de la Comisaría General en diferentes diligencias, en diferentes informes, tratamos de ordenarlos de alguna forma por temas para que tenga una visión. Ustedes hacen lo que en sentido técnico legal sería un texto refundido. Efectivamente. Bien, señor letrado, no es legal, pero digo que lo que se hace en legislación con un texto refundido es lo mismo, pero solo que policialmente. Cogen todas las investigaciones, las ordenan, las clasifican
y las presentan. Creo que es lo que dice. Efectivamente, ¿no? Y sacamos algunas conclusiones en función del escenario que se nos presenta. Es decir, que sacan conclusiones sin haber analizado ustedes por su propio conocimiento las premisas. Supongo que esa es una cuestión que en este tribunal... sí, pero lo que le está preguntando, si ustedes parten de una información que ustedes no contrastan más allá de fiarse de lo que le dan en absoluto, salvo que encontremos alguna contradicción, que pondríamos en contacto, pondríamos en conocimiento del juez y si habría que hacer alguna gestión, o bien la hacíamos nosotros o la hacía la UCIE. ¿Es suficiente con esa respuesta, señor letrado? Sí, ¿A lo que pregunta? Al respecto, sí. Siga, por favor. Gracias, Cardenio de la Sala. ¿Saben ustedes de su informe, a raíz de su informe, cómo se llegó a Avatar Top como la tienda que había vendido los terminales? Sobre cómo se llegó al conocimiento de la tienda. Sí. Creo que sí estaba en el informe nuestro. El teléfono móvil, ¿no? En el apartado 2.1. Partimos exactamente igual del teléfono que aparece en la mochila y siguiendo precisamente, me refiero, volvemos otra vez a lo mismo, no lo hicimos nosotros, se hizo por parte de la UCIE esta investigación, nosotros aquí la reflejamos y lo que se hizo es que partiendo precisamente de esa información que se encuentra, por los paquetes se llega a Avatar Top y entonces, bueno, pues luego después continuaron las investigaciones, empezando primero por la detención de sus responsables y posteriormente pues las investigaciones subsiguientes para llegar luego después con la declaración también del responsable de Tesaiman, con las aportaciones de documentos que hicieron unos y otros, pues bueno, pues es las conclusiones a las que se llegaron sobre esas partidas y concretamente, bueno, hay que añadir a eso la información que aportó Amena en su momento, ¿no? ¿No recuerdan ustedes que a Avatar Top se llegara a través de una mujer llamada Dolores Motos Salazar? No, en Dolores Motos Salazar lo que tenemos constancia es que efectivamente existía, no sé, en relación con no sé si lo puedes contar tú mejor. Vamos a ver, en el tema de la mochila, estamos hablando concretamente del terminal telefónico. Si ustedes recuerdan, creo que ya se ha mencionado por parte de distintos compañeros, ese terminal telefónico tenía, por decirlo que se me pueda entender, dos emails. Uno, el email que todo el mundo podemos ver cuando quitamos la batería, que es una pegatina que está pegada en el terminal, pero después utilizando una técnica que es general para todos los teléfonos, que creo que es asterisco almohadilla 069 almohadilla, se encuentra el número de email que está asociado a ese terminal que está grabado dentro del software del terminal, ¿no? Entonces resultado que había dos emails distintos, uno el que estaba en la pegatina y otro el que estaba grabado. Entonces se solicitó información sobre esos emails y las tarjetas que podían haber estado asociados a los diferentes emails. Entonces, en uno de esos emails figuraba una tarjeta de una persona que se hicieron gestiones para determinar cuál era la titularidad de esa tarjeta y salió esta persona. Luego después, efectivamente creo que se aclaró, por lo que en principio creo que se la detuvo y fue puesta en libertad posteriormente al aclararse de que efectivamente debía haber tenido este teléfono y lo había devuelto a posteriori porque no funcionaba bien, precisamente a Avatar Top. ¿Recuerda usted cuando se activó el terminal Triumph? ¿En qué fecha inició su activación? ¿La tarjeta? ¿A qué terminal se refiere? Al de la mochila. Creo que no le puedo decir si efectivamente fue activado. Lo único que yo sé y lo que exponemos en el informe es de que fue detectado que se enciende el aparato en un momento determinado, se enciende el aparato y eso es detectado de una forma, o sea, por un procedimiento diferente al sistema de activación que les dura, creo, según la información que nos dio Amena, solo 72 horas y en consecuencia eso se quedó grabado ahí por parte de Amena y lo detectaron porque efectivamente
antes de las 72 horas de esa activación lo pudieron ver en Amena, si no hubiera desaparecido. Pero ese rastreo tampoco lo hacen ustedes. No, en absoluto, esto es la información. Pero lo que nosotros constatamos es de que efectivamente fue detectado, en función de los datos que nos sobran de parte de Amena, fue detectado por la BTS de Morata de Tajuña en un momento concreto, en el 9 o el 10, antes de el día 9 o el día 10. Para ordenar su intervención. En definitiva, ustedes agrupan, estructuran, ordenan y depuran, por si hay alguna contradicción, las investigaciones. Exacto. ¿Sabe usted o le han explicado entonces cómo llegan hasta Dolores Motos? ¿A través del terminal o a través de la tarjeta? Ha contestado, señor letrado, pero sobre todo, si le está diciendo que son datos que le dan a ellos, que no los hacen ellos, si usted quiere algo en concreto porque haya apreciado una contradicción o crea que hay algo que no se corresponde con otras fuentes de prueba que hemos tenido aquí, o otras pruebas. ¿Sabe usted o se informó qué teléfono tenía Dolores Motos al tiempo de su declaración? Consta en las diligencias que se instruyeron en su momento, estará. Nosotros ese dato lo desconocemos. Lo único que sabemos es que ella compró un terminal, por lo visto no funcionaba bien, fue a la tienda, se quejó porque necesitaba un terminal, necesitaba el teléfono y allí le proporcionaron otro. Señores letrados, solo insisto por ordenar la prueba sin coartar el derecho de defensa, que creo que está ejerciéndose con toda la amplitud posible. El objeto de esta prueba es que después de producido todo el material que ya llevamos, si hay algo que esté en contradicción con lo que consta en el llamado informe general, lo pongan de relieve, a ver si se puede dar una explicación. O si ha habido testimonios contradictorios, ¿por qué dan credibilidad uno sobre otro? Es decir, ese es el objeto del informe, de ahora debatir el informe general. Que por eso se cambió además, como recordarán ustedes, al estar en ambas partes, como testifica el pericial. Cuando quiera, señor letrado. ¿Sabían ustedes que hay un informe en el sumario donde existe otra mención anterior a una hermana de esta señora? No lo entiendo. ¿A una hermana? Sí. A una hermana de esta señora. A mí no me consta, no lo sé. ¿No saben ustedes que el señor Torres y el señor Trasorra se reunieron en marzo de 2003 con dos individuos que llevaban un coche a nombre de María Begoña Motos Salazar? Creo que efectivamente fue una declaración que hicimos en un atestado nuestro en un momento concreto, pero tengan en cuenta que esto fue a posteriori. Pero en cualquier caso, el problema, nosotros no podíamos volver otra vez a interrogar a Dolores Motos Salazar en un momento concreto en función de eso. Se comunicó al juzgado y supongo que tendría sus razones. Nosotros no tenemos en ese sentido nada que objetar. Tampoco la podíamos volver otra vez a repreguntar. ¿Ustedes le dieron completa credibilidad a los cuadernos encontrados donde se apuntaban los emails en Mazartop? Creo que lo he explicado esta mañana ya. Para nosotros el hecho de que coincidan los datos que ellos tienen con los datos que proceden de otra fuente y que coinciden también con una tercera fuente, que es la relación de terminales que fueron vendidos, pues sí, claro que nos da... Está hablando de emails, no de terminales. O sea, de los emails de los terminales. Claro, pero entonces la coincidencia de los emails que se producen en los datos de Tesaiman, los de precisamente la de por parte de Rakesh Kumar. Y no les llamó de esa empresa, ¿no les llamó la atención que solo estuvieran apuntados unos cuantos emails de toda la actividad de esa tienda? En principio, a mí particularmente sí que de alguna forma pues me extrañó, es decir, ¿por qué efectivamente esta persona apunta esos concretos y no otros? O sea, cuando ustedes hacen este estudio o este informe, perdón, al coger esa fuente de conocimiento no se cuestionan por qué solo están esos emails y además solo referente a 3 días muy concretos.
Sí, pero sin embargo había presentado documentación ya en el juzgado y cuando nosotros hacemos este informe o cuando lo terminamos ya habíamos hecho el que se ha planteado antes como... no, perdón, disculpe porque no es verdad, porque lo hicimos en septiembre. Señor Efectivamente, letrado. Sí. ¿Quiere usted decir que si la confirmación de Ayman Test no se podría validar la venta de precisamente esos 12 emails? ¿Cómo? Es que no entiendo el sentido. Si viene a decir que si no se da por bueno el listado de emails que aparecía en... ¿No? ¿Es lo que dice usted, señor letrado? El problema... Sí, es que el problema es que ya se había presentado... La información que le dan desde la empresa, sí. Vamos a ver, ya se había presentado en ese momento por parte de la empresa de Rakesh Kumar, Bazar Top y de Test Ayman. Ellos habían aportado, aunque el informe nuestro es posteriormente, se hace en febrero y nosotros tenemos esos datos a partir de septiembre y es posterior a este informe. Lo que sí es cierto es que ya figuraban tanto los datos que aporta en el cuaderno los de Bazar Top y también las notas de entrega que hace Test Ayman y en el cual se producía ya la coincidencia de números en un caso y en otro. De todas formas, me parece que nosotros planteamos en este informe algunas dudas en concreto. Planteábamos precisamente aquí la relación de lo que estaba la relación de emails aportados por Ayman y la relación de emails anotados por Rakesh Kumar, ¿no? En el cual se producía eso y me parece que al final he acreditado los hablábamos que precisamente respecto a las dudas, Rakesh Kumar tenía como domicilio la avenida de Cerro de Los Ángeles número 32 bajo y en la finca contigua en el número 30 residían Hichan y Hamidán, lugar que sin duda frecuentaban su primo Yamal Hamidán, por lo que no cabe descartar algún nivel de conocimiento entre los terroristas y el encargado de Bazar Top. Si así fuera, o bien los conocidos no hicieron acto de presencia en las operaciones de compra por razones de seguridad, o si lo hicieron es posible también que Rakesh Kumar no esté diciendo toda la verdad que conoce. Esto es lo que planteábamos, porque efectivamente no teníamos nada más que estos datos y teníamos posibles dudas en ese momento de que por qué los anotó esos y no otros, o por qué le habían infundido sospechas. Ustedes en ese mismo informe aseguran que en el día 3 de marzo, el día 4 y el día 8 se venden solo 9 terminales. Creo que decimos 10. Sí, pero de la suma de las fases en las que compran móviles, a mí me salen 9. Bien, sean 9 o 10, cosa que ya se cuadrará. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si venden 9 terminales, ¿por qué le mandan 12 a Test Ayman? Bien, pero eso, señor letrado, insisto, no es una cuestión del informe general. El informe general, creo que lo he dicho ya 3 veces, es una recopilación que depura datos acertados o no. Lo que tiene usted que poner de manifiesto en su caso son las contradicciones entre las pruebas ya practicadas, entre otros datos del propio sumario, y el informe general. Para eso está esta comparecencia, esta prueba. O sea, para desvirtuar, por decirlo así, o para contrastar la información que contiene desde el punto de vista de la investigación este informe general. Señoría, ¿puedo aclararle en relación con los 9-10? Señor letrado, ¿quiere aclaración sobre los 9-10? Sobre los 9 o 10 terminales. Si me la puede ofrecer, se lo agradecería. Vamos a ver, le decimos que el día 3 del 3, en esta ocasión acuden los citados individuos vistiendo manchado de azul, solicitando 4 teléfonos móviles de la marca Mitsubishi 221. Y dado que en el establecimiento en cuestión solo tenían un móvil de esta marca, finalmente le venden 2, un Mitsubishi modelo Triumph 110 y otro modelo 121. Ese mismo día por la tarde se persona en el bazar el mismo individuo para cambiar el móvil modelo 221 y además de cambiar ese adquiere otros 2 modelos, con lo cual ya van 4.
y encarga 6 terminales más Triumph T110 para el día siguiente, con lo cual 6 más los 4 anteriores son 10. Sí, os diría. ¿Sabe usted cuáles fueron las gestiones para averiguar el número de la tarjeta que se encontró en la mochila de Vallecas? Creo que ha sido objeto de testificales aquí. Yo lo que tengo es si por todo referencia. Lo que usted está diciendo ha sido objeto de testificales. Por favor, centre su interrogatorio en lo que es el objeto de la comparecencia, como le he dicho ya reiteradamente. Lo sabe, pero lo sabe por referencia. Hemos tenido el testigo directo, por lo tanto, otra cosa es la valoración del testimonio, claro, que no es el momento para hacerlo. ¿Sabía usted que el número de teléfono de la tarjeta venía incorporado en la batería? El número de la tarjeta venía incorporado en la batería. ¿De qué tarjeta en concreto? ¿De la D? De la mochila. Que el número de teléfono de la tarjeta estaba en la batería del teléfono, lo que usted dice. A mí no me consta. Si con la misma se la quiere, en el tomo 8, al folio 1749... ¿Qué ocurre, señor letrado, en ese folio? Tengo introducido otro que tengo ordenado, lo siento, pero en el folio 1749 hay una foto de la... donde aparece el número de la... el número de la tarjeta que está introducido en la mochila. El número de la tarjeta que está introducido en la mochila. El 652282973. El folio lo tengo delante. Aquí lo que es una fotografía de un terminal o una carcasa de terminal de la batería y de la tarjeta. ¿Qué quiere usted? Porque si sabían que el número de la tarjeta venía incorporado en el terminal. Sí, es lo que ha dicho, creo. Exhíbase, por favor, con la cámara cenital. Para que lo vea ahora. Tiene que reducir porque se trata de que se vea toda la fotografía. Centre, por favor, el folio. Bien. ¿Y qué es lo que usted dice, señor letrado? ¿Que el número viene en la tarjeta? Sí, en la Bien, ahora dele el original, por favor. Céntrese en la tarjeta primero, hágale un zoom a la tarjeta para que se vea más. Eso es lo que vale, eso es lo que usted se refiere, ¿no? Sí, señoría. ¿Y cuál es la pregunta? Gracias. ¿Cuál fue el procedimiento para averiguar el número de la tarjeta? Que si hubo un procedimiento, digamos, de dirigirse a Mena, o se averiguó por qué venía ahí escrito. Vamos a ver, es que el número de la tarjeta ya lo teníamos desde el principio. Vamos, los compañeros de UCIE ya lo tenían desde el principio. Me parece que además en la foto se ve claramente que la propia tarjeta lo lleva anotado. Esa y todo. Esa era la pregunta. Pero lo lleva la tarjeta, que no se preocupe, no precisamente sí, el exhibirlo es la batería. Para que explicara a ver qué es lo que quería, no se preocupe. Aquí cada cual pregunta y ustedes contestan. Voy a volver al tema de esta mañana de la tarjeta que llega a Asturias. Ustedes aseguran en el informe que la tarjeta 665040605 se compra dentro de las 7 en Yagual Mundo Telecom. ¿Esto es cierto? O sea que la tarjeta 665040605 atribuida, creo recordar, a Yamal Amidán, sí, señor letrado, sí, se compra dentro de un grupo de 7 en Yagual Telecom. Si me puede señalar la página del informe nuestro. Y partiendo de esta premisa, ¿cuál es la pregunta, señor letrado? La pregunta que miraran en el listado de tarjetas que aparece en el informe, por si está ahí. En el listado de tarjetas que aparece. Pero, señor letrado, será usted el que afirme si está o no está y le pregunte. Está. Que usted dice que no está. Ya, entonces la pregunta es que ¿por qué no está este número en el listado que incorpora el informe? ¿Esa es la pregunta? Claro, señoría. Si me puede repetir el número, que haga una búsqueda. 665 040605 0605.
Bien, vamos a ver, señores comparecientes. ¿Cuáles son los números de tarjetas que relacionan ustedes en el informe? ¿De qué son? Vamos a ver, nosotros hay una serie de tarjetas, me refiero en la parte correspondiente a la página 17 de nuestro informe, que son, en primer lugar, aquellas tarjetas que son detectadas en la víspera de los atentados en Morata. Partimos de ahí. Y perdón, usted incluye la tarjeta 665 entre las activadas en la BTS de Morata, ¿no? En el informe. Si me dice la página, se lo puedo asegurar. Entenderá entre estos primeros, yo no pongo esa precisamente. ¿Dónde está ese dato, señor letrado? Ese dato está en el informe. Sí, pero lo que pasa es que ahora mismo tengo la página donde ya, vienen pero esto ocurre que no le quiero declarar capciosa la pregunta. Por eso simplemente he introducido quién es el titular de la tarjeta, por si esto aclaraba algo a los comparecientes. Pero si no nos da el folio, esta primera parte tiene casi 300 folios, 250 y tantos. No, está en la parte de telefonía. Ahora mismo más lo repite en varias ocasiones. Vamos a ver. Incluso esta mañana se ha comentado el tema y me han reconocido que la tarjeta 665 fue activada en Morata y comprada dentro de las 7 que se compraron en Yagual Telecom. Disculpe, que esta tarjeta, la 665040605, nosotros le hemos dicho que fue activada en Morata, yo no lo recuerdo. Bien, a falta del folio. Bien, pero es que a falta del folio, donde dice usted que está, pues los comparecientes dicen que ellos no lo recuerdan, ya se valorará. Tiene usted su informe ahora, decir, en tal folio está el dato que yo pregunté y que me negaron. De acuerdo, señoría. Entonces, si no está entre las 7 tarjetas compradas en Yagual Telecom y activadas en la BTS de Morata, vamos a ver. ¿Dónde consiguen ese teléfono? Si lo saben. Vamos a ver, el estudio concreto de la tarjeta que usted está haciendo referencia, a la 665040605, que es la de llamada Midán, el estudio completo está en el informe que hemos establecido de tráfico de llamadas. Esa tarjeta además tiene un tráfico abundantísimo con muchos miembros de la célula terrorista y eso sí que lo puedo confirmar, que muchas veces esa tarjeta ha estado bajo la BTS de Morata de Ya, pero no le pregunta eso, por eso he dicho que aunque no puedo declarar capciosa la pregunta, porque yo no me sé de memoria su informe, entre otras cosas porque son muchos folios, que el señor letrado lo que insiste en que ustedes han dicho eso y ustedes dicen que no lo recuerdan. Muy bien, el informe de esta mañana fue otro informe que es el de tráfico. Y yo les aclaro, por si les sirve de algo, que es la tarjeta atribuida a Yamal Hamidán. Sí. Atribuida. Que sea de las 7 o no las 7, yo no tengo que entrar en ese vamos a ver, no es de las 7, es una de las que utiliza Yamal Hamidán, que se ha utilizado precisamente por esta mañana en el informe de lo que hemos dicho de camino hacia Asturias, que lo utiliza, que hay un abundante tráfico de llamada, que nosotros hacemos referencia a él en este informe. Que el informe de esta mañana no es el que estamos tratando. No, pero que también en este informe se hace mención a algunas partes de ese tráfico. Los comparecientes afirman que no es de las 7. Antes ha afirmado que no han dicho que fuera activada en Morata y ahora que no son de las 7. Las consecuencias ya pues las extrae el señor letrado en su momento. Sí que decimos aquí en este informe que está bajo la BTS de Morata en diversas ocasiones. Sí, pero le he preguntado activada. No, activada en este activada no y en relación al paquete de 7. Por eso les digo que la pregunta es muy concreta. Continúe, señor letrado. Sí, creo que será. No hay más preguntas. Gracias. Sí, por la venía a la sala la defensa de Youssef Belaj. Vamos a ver, voy a centrar mis preguntas en el punto 4, las reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo. Miren, usted aquí menciona que hay, en relación con los atentados, se produjeron 4 comunicados públicos. Yo me quiero referir a 2 de ellos. El vídeo encontrado en la papelera cerca de la mezquita de la M30, y luego el fax enviado al diario ABC. ¿Esas 2 reivindicaciones las hace la misma persona? Hablamos de la que se produce
La primera es la que se encuentra el día 13. Esa es un vídeo que efectivamente nosotros todavía, salvo algunas indicaciones que lo han apuntado, de que pudiera ser Mohamed Ulad Ascha como la persona que está enmascarado ahí, no tiene por qué ser la misma persona. De hecho, no es si es Mohamed Ulad Ascha, no es la misma persona que escribe el documento que se envía al diario ABC. Al diario ABC, por la identificación caligráfica, se identificó al tunecino como autor el amanuense de ese comunicado. Mire, perdone que le interrumpa. El vídeo ese al que usted se está refiriendo, reivindicado por Mohamed Ulad Ascha, ¿es el vídeo conocido como el vídeo de la M30? Estamos hablando del vídeo depositado en la papelera próximo a la mezquita de la M30, efectivamente en la que aparece un individuo, y estamos diciendo que no se ha hecho una total identificación, pero que algunas personas en la investigación nuestra determinaron o dijeron que creían que pudiera ser esta persona. ¿No llegaron ustedes a la conclusión o estudiaron la posibilidad que fuera Yamal Amidán? Sabemos que no es Yamal Amidán la persona que habla ahí, porque las personas que lo han identificado lo hubieran identificado también en este caso. Nunca llegamos a la conclusión de que la persona de este primer vídeo, el de la papelera, en el que está el individuo solo, sea Yamal Amidán. Nunca, porque efectivamente las personas que lo conocían, que lo han identificado por voz, lo han rechazado. Bien, para que no haya dudas, hay más de un vídeo. Hay 2 vídeos. Bien. 3 vídeos. Sí. Bien. La característica diferencial visual inmediata de esos vídeos, para que los señores letrados se centren, ¿cuál es? En uno, ¿cuántas personas hay? En el primero, en el que aparece el día 13 en la papelera de la mezquita de la M30, hay un solo individuo que lee. Uno. Y luego hay otro vídeo donde aparecen ¿cuántos individuos? 3 personas. 3. ¿Y el tercero? El tercero también es el mismo, porque el primero se rompió en un momento determinado y vuelven otra vez, y la única diferencia con el primero es que Yamal Amidán se cambia de bolsillo. Pero siguen siendo 3 personas. En la M30 hay una sola persona, señor letrado. Por eso he pedido la aclaración, porque creo que está confundiendo los vídeos. Gracias, señoría. Pero ustedes concluyeron que Yamal Amidán salía en algún vídeo reivindicando, hablando. No. En cualquiera de los vídeos. Sí, nosotros hemos, en función de los testimonios, y que creo que algunos han ratificado en la testificado de este juicio, en el segundo, en el que están 3 individuos. Bien. Vamos a ver, tanto en el fax enviado al diario ABC como en el vídeo ese en el que se presupone que aparece Yamal Amidán, o Yamal Amidán es el que habla, la nota en común de los dos es que se reivindican en nombre de un apodo, un apelativo, Abu Dujan al-Afghani. ¿Les suena? En el que aparece Yamal Amidán es precisamente en el único en el que no se menciona a Abu Dujan al-Afghani. Miren, ustedes en la página, no sé si yo me estoy confundiendo, en la página 163 de su informe, folio 60.921, cuando ustedes intentan sacar como conclusión sobre quién es esta persona, quién puede utilizar, quién utiliza